damos inicio a nuestro espacio del Instituto Pasteur recibiendo a Carlos Robelo. Él es doctor en Biología Molecular, responsable de la Unidad de Biología Molecular del Instituto Pasteur y docente en Bioquímica en la Facultad de Medicina. Investiga el genoma aplicado a las enfermedades infecciosas. Muy buenas tardes, bienvenido al Observador TV. Gracias por la invitación. Bien, para arrancar, vamos al inicio, ¿no? Al comienzo. ¿En qué consiste el programa de genoma del Instituto Pasteur? Bueno, antes de hablarte del programa, lo que te comento es que en términos generales, genoma, sí, es decir, la definición de genoma tiene que ver con el contenido de ADN, que es el material genético, a nivel molecular, el material genético que tienen todos los organismos vivos. Entonces, el conjunto de esos genes y de secuencias de ese ADN que ayudan a esos genes se denomina genoma. Los estudios de genoma se hacen desde los albores de la biología molecular. Lo que sucedió en los últimos años, concretamente a partir del 2006, es que surgen nuevas tecnologías que permiten de una manera muy poco costosa y rápidamente conocer el patrimonio genético o el genoma de un organismo. Y ese organismo puede ir desde una bacteria, ¿sí?, que es un organismo muy sencillo en términos de su genoma, hasta un ser humano. A modo de ejemplo, el genoma humano, el primer genoma humano, llevó más de una década descifrar su secuencia, porque descifrar un genoma quiere decir conocer la secuencia de un código de letras que tiene el ADN, que son 4 letras, pero ese orden de letras genera un montón de información. Eso, doctor, y ¿qué permite tener esa información? Nos hace diferentes, a ti y a mí, por ejemplo, nos hace diferentes en términos no solamente de aspecto físico, sino también, vamos a hablar del tema de la salud, en predisposición a algunas enfermedades, en fortaleza frente a otras, etc. Eso a nivel de un ser humano. De esta información nos permite saber a nosotros posibles enfermedades. Posibles enfermedades o predisposición a ciertas enfermedades. Entonces eso a mí lo que me permite es hacer una medicina más anticipada, personalizada y preventiva, lo cual ya sabemos que tiene muchos más beneficios que una medicina que comienza a actuar luego que la patología se desarrolló. ¿Cómo llega usted a trabajar en el instituto en esta área? Bueno, entonces a partir de la explosión que tienen estas nuevas tecnologías en el área de la genómica, nosotros lo que el genoma humano al principio, en el año 2000, llevó más de 10 años descifrar un genoma humano, hoy en menos de un mes podemos descifrar un genoma humano y lo que costó miles de millones de dólares hoy cuestan entre $2.000 y $4.000 y se está llegando a costos de $1.000 por genoma humano. Esto hace 20 años era impensable. No, hace 5 años, hace 8 años era impensable. Entonces, lo mismo pasa con un patógeno, con una bacteria. Es decir, la bacteria tiene un genoma mucho más pequeñito y entonces nosotros en 2 horas o 4 horas podemos secuenciar todo el genoma de esa bacteria. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros, o la pregunta que tú me haces de cómo llegamos cómo yo llegué a esto? Sí. En realidad una característica del instituto es que tiene un muy buen trabajo de equipo entre los investigadores y entonces en una discusión profunda, estratégica, se resolvió hacer una inversión importante en equipamiento. Entonces adquirimos en el 2011 el primer secuenciador de este tipo de la región. Ahora por suerte hay en varios sitios, incluso en Uruguay, este tipo de secuenciadores, y generamos un programa de formación de recursos humanos, porque el problema que tiene el análisis de genoma es que genera muchos datos y lo que se precisa son personas que sean capaces de analizar esos datos y concluir a partir de esos datos. Entonces hicimos un programa de formación de recursos humanos de forma de generar una masa crítica. Y estos son todos jóvenes además, muchachos jóvenes que se están formando y ya están formados en esta área. Entonces en ese contexto se generó un programa de genoma en el Instituto Pasteur, que es lo que te estoy diciendo, es decir, adquisición de equipamiento, pero sobre todo formación de recursos humanos, dividido en 2 partes, genoma humano y genoma de patógenos. Entonces esto está llevado adelante por varios científicos y algunos estamos más dedicados a un área y otros a otra. Cuando hablamos de genoma de patógenos, no nos estamos deslindando de la patología humana. O sea, genoma humano analiza los genes del humano y enfocado en el tema salud. Cuando hablamos de patógenos, estamos hablando de patógenos que impactan en salud.
Y en salud no quiere decir únicamente esos patógenos que son capaces de infectarme a mí. También hay patógenos que están en el ambiente y me pueden contaminar, no infectándome, pero sí, por ejemplo, generando toxinas. Entonces, con estas técnicas yo puedo analizar patógenos en el agua, en los suelos, en nosotros mismos, y a partir de ahí ver qué tipo de conducta médica tomar. Por ejemplo, este patógeno es resistente a este antibiótico o al otro, es decir, eso es un poco la idea. ¿Cuáles son las especialidades en estas áreas que está trabajando en la actualidad el Instituto? Bueno, nosotros estamos trabajando enfocados en patologías. Una de las patologías principales en las que estamos trabajando es la tuberculosis. La tuberculosis, cuando hablamos de tuberculosis, estamos pensando en dos frentes, vamos a llamarlo. La tuberculosis que afecta a humanos, que es ocasionada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, y un primo hermano de esta bacteria que se llama Mycobacterium bovis, que afecta a bovinos. El que afecta a humanos, ¿sí?, tiene un impacto importante a nivel de salud humana. Si bien en Uruguay no es un problema, no está en aumento la tuberculosis, hay un excelente programa de control que está llevado adelante por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, con quien trabajamos en estrecho vínculo, trabajamos juntos con ellos. Se ha llegado a una meseta donde no hay una disminución a pesar de los programas de control, información, etc. Y a nivel animal, la tuberculosis bovina, ¿sí?, bueno, tiene un impacto muy importante en la producción alimenticia. Entonces, también utilizando las mismas herramientas, enfocamos esos dos temas. O sea que tuberculosis por un lado. Y por otro lado hay otro conjunto de patologías que impactan a nivel de salud animal y humana, como la leptospirosis, Campylobacter. Yo no voy a entrar en todos esos detalles, pero hay un grupo de enfermedades además, que acá en Uruguay la que más se conoce es la enfermedad de Chagas, que por suerte está controlada. Hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades olvidadas, porque de alguna manera afectan a la población pobre del mundo, y también hay varios grupos en el instituto enfocándose en esas enfermedades y ahora profundizando en el área genómica, en conocer ciertos genes que me pueden servir también para combatir esa enfermedad. ¿Qué impacto puede tener esto en lo que es la producción nacional? Bueno, hay a nivel nacional, el impacto que puede tener o el aporte que nosotros podemos hacer, es decir, a nivel nacional hay mucho trabajo hecho en Mycobacterium bovis, en la tuberculosis bovina, concretamente, en cuanto a la producción, y no es que nosotros empezamos y somos los primeros. Lo que podemos aportar nosotros es en lo que llamamos el análisis molecular. Ver, por ejemplo, si el tipo de bacterias que circulan aquí a nivel nacional son similares o diferentes a las que ocasionan problemas en otros sitios, porque eso implica que uno puede tener una conducta distinta. En el caso de producción nacional, en el caso bovino, no es que no se plantea un tratamiento como se plantea a nivel humano, sino el poder detectar precozmente la enfermedad. O sea que el enfoque tiene que ver con investigación aplicada a generar, por ejemplo, métodos diagnósticos más rápidos para poder y más eficientes para determinar que efectivamente ese bovino está infectado y tiene tuberculosis, entonces hay que separarlo del resto para que no los contagie. Eso es a nivel de producción nacional. Bien, doctor, si comparamos a Uruguay con el mundo, ¿en qué lugar estamos hoy día? Bueno, desde el punto de vista de la investigación, que me imagino que es por ese lado que está enfocada la pregunta, nosotros se puede decir que hemos mejorado bastante, es decir, el hecho que exista ya una Agencia Nacional de Investigación e Innovación y que esa agencia esté coordinada por varios actores políticos, como es un salto cualitativo, es importante, es decir, se comienza a pensar en investigación y en la relevancia que tiene a nivel nacional. Hace unos 20 o 25 años atrás, el Uruguay prácticamente podía hacer investigación a partir de impulsos de la UDELAR, que sigue siendo el organismo más importante de investigación ahora, pero ahora hay un organismo como la ANI. Hay mayor inversión, claramente hay mayor inversión, pero cuando nosotros nos comparamos con el resto del mundo, concretamente con países como los del norte de América, los de Europa,
y algunos de los asiáticos, la inversión en investigación sigue siendo bastante insuficiente. Es decir, o sea que aspiramos a mejorar, pero reconociendo que se dio un cambio en los últimos que años. hubo un salto importante y el hecho y la prueba está en que, por ejemplo, lo que te estoy contando de que hemos podido adquirir este tipo de equipamientos, que cuando lo adquirimos fuimos de los primeros en la región, pero ahora varios institutos públicos y privados tienen equipamientos para hacer secuenciación genómica, es un indicador de que la situación ha cambiado. Cuénteme un poco más acerca de estos equipamientos que fueron innovadores, ¿no? Sí, en realidad en nuestro país. lo que es en el año 77, en el 1977, un científico denominado de apellido Sanger describe un método, ¿sí? Un método de secuenciación de ADN que permite conocer la secuencia del ADN. Desde el año 77 en adelante hubo avances en conocer el genoma, es decir, secuenciar el ADN y ir avanzando en la genómica, hubo avances siempre utilizando ese fundamento de Sanger, ¿sí? que fue uno de los hitos en la biología molecular. Se automatizaron los equipos, cada vez se pudo secuenciar más y más rápido, etcétera, pero de alguna manera se estaba necesitando un salto cualitativo. En el año 2005 a 2008 surgen 3 tecnologías que no usan, que dejan de usar el método de Sanger clásico y entonces comienzan a secuenciar a la vez muchos segmentos de ADN, ensamblarlos y poder entonces tener un genoma completo. Cuando surge esa tecnología, nosotros comenzamos a dar una discusión dentro de no solo del instituto, sino a nivel de la comunidad científica nacional, y se llega a la conclusión de que es importante adquirir ese equipamiento. No contábamos con gran cantidad de dinero, así que hubo un esfuerzo importante de todo el núcleo científico, donde se sacrifican algunas compras que iba a hacer el instituto para incorporar esta tecnología. Estos equipos, el primero que compramos es un equipo enorme en cuanto a tamaño, es un equipo que lo compramos usado porque en China, usado pero que parece nuevo, porque el Instituto de Genómica de Beijing, ellos cuando sale la última tecnología cambian 100, ellos habían comprado 100, y entonces cambian estos 100 y compran 100 de la última tecnología. Nosotros adquirimos ese que para la región era de avanzada, y luego a años luz de China, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a cantidad sin duda, a calidad, bueno, en cantidad y en calidad. Y entonces luego sí, lo que pudimos comprar ahora es uno de última generación, que es más pequeñito, que nos permite trabajar principalmente con patógenos y algo de genoma humano también. Y bueno, y ya en este tema, el doctor Hugo Naya es el que está llevando adelante la parte de genoma humano. Ya se está avanzando en la secuenciación de genomas humanos a nivel de Uruguay, y hace recientemente poco tuvieron la noticia que se firmó este convenio. Entonces estos equipos de alguna manera nos permiten trabajar a nivel, es decir, son equipos de última generación y son los que se están usando en los grandes centros. Quizás la diferencia es que los grandes centros compran decenas o cientos de ellos y nosotros compramos uno, pero en cuanto a la región, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, nosotros estamos en genómica, estamos en una muy buena situación. Más que por el equipo, porque se logró formar recursos humanos. Cuando digo nosotros, digo Instituto Pasteur de Montevideo, es el tema que nos convoca, pero además en varias instituciones, UDELAR, Instituto Clemente Estable, INIA, otros institutos más que están, institutos privados también, que están comenzando a desarrollar estas metodologías. Hablaba del equipo humano, me imagino que el adquirir este tipo de tecnología de última también requiere un gran desafío, lo que es la capacitación para poder utilizarlos, ¿no? Y sacarle el máximo del provecho. Sí, para nosotros, desde antes del 2011 incluso, cuando surgen estas tecnologías, lo primero que hacemos es generar un programa de formación de recursos humanos. Y bueno, muchos jóvenes salieron a capacitarse fuera del país, se hicieron cursos internacionales y se siguen haciendo cursos internacionales para readecuar el conocimiento, ¿sí? Y entonces, ahora estos jóvenes, que obviamente de genómica saben más que yo por lo menos, estos jóvenes están llevando adelante capacitación de gente más joven aún. O sea que esta masa crítica está empezando a expandir eso porque es un trabajo que requiere muchísimo análisis.
¿Qué pasa a nivel de especialistas? Justamente hablábamos de que en esta área hay más inversión, de que se dio un cambio, ¿no?, los últimos años. ¿Qué pasa con los especialistas? Con los especialistas En lo que es en esta área. En esta área. Bueno, yo creo que dado el impacto, dado el impacto que ha tenido la genómica y que tiene a nivel de varias áreas, como son la salud humana, la producción alimentaria, el tema que tiene que ver, el tema que tienen que ver con ambiente, con el tema ambiente, no creo que no se ha visualizado aún la relevancia que tiene, y entonces estos especialistas, si hubiera un sector, si hubiera un área de genómica a nivel nacional, si la ANI, por ejemplo, priorizara el área genómica, dado que existen varios sitios donde se está llevando adelante este tipo de programas, entonces sería mucho más eficiente la formación en la que se invertía. Estos especialistas tienen trabajo, están trabajando, pero se podría potenciar mucho más la genómica en todos estos frentes de los que estoy hablando, es decir, no solamente en la investigación básica, sino aplicada a salud humana, animal, en ambiente, estudio de suelos, de aguas, claro, efluentes, exactamente. La producción agrícola, las mejoras en cuanto a la producción agrícola, en todos esos temas, todos temas son abarcativos de la genómica. Entonces, es un sector a priorizar, o sea, es decir, que atraviesa lo que es salud, lo que es ambiente, ecología, etcétera. Entonces, un sector a priorizar. Eso sería el ideal. El ideal, sí, que se tomara como un área prioritaria para estimular que más gente se pueda estar formando ahí. Y cuando hablo de área prioritaria, no solamente hablo de que se invierta más dinero, más fondos para investigar, sino también más fondos para becas de formación de recursos humanos. Becas que pueden ser estudios de maestría o doctorado aquí en el Uruguay, o también becas para salir del país y poder traer ese conocimiento. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.